Hola a todos. Solamente en un país como España se puede generar una polémica absolutamente irrisoria por la visita de un presidente liberal. Hemos llegado a tal nivel de propaganda estatista, a tal nivel de implementación de esa idea completamente vergonzosa del socialismo que te vende esta especie de de amenaza típica de maltratador, ¿no? Que es esto de sin mí no puedes, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido con la visita de Milei ha sido que nos hemos encontrado con una reacción absolutamente increíble por parte de la izquierda por recibir una medalla de la Comunidad de Madrid. Una medalla que se le ha dado antes a Zelensky, a Guaidó, a Noboa y que en cualquier caso es algo perfectamente normal porque en España no hay ninguna crisis diplomática con Argentina. De hecho, los embajadores de Argentina y de España continúan funcionando perfectamente, las relaciones son perfectamente abiertas y es una nación amiga y un presidente liberal. Todo esto ocurre mientras el presidente recibe la felicitación de Hamás, los talibán, el grupo de Puebla que defiende todas las dictaduras comunistas de América Latina. Ese es el problema de España. El problema de España no es que se le dé una medalla a Milei, un presidente liberal de una nación amiga que ha ganado las elecciones por amplia mayoría y que está democráticamente elegido. El problema de España es que al presidente de España lo felicite Hamás, lo felicite los talibán y lo felicite el grupo de Puebla que siempre critica a las democracias liberales y siempre defiende a las dictaduras comunistas. ¡Qué casualidades! ¡Qué casualidades! Es increíble que se genere una polémica por la llegada de Milei, además por decir, número uno, que la justicia social no es justicia y que es una aberración. Y tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque la justicia social que nos intentan vender no es justicia, es aleatoriedad política. Es que los políticos se pongan la potestad de decidir qué es justo y qué es injusto. Es además la decisión de generar privilegios por adhesión política y, por supuesto, es destruir la igualdad ante la ley. Es importante recordar también, cuando dice el presidente Milei que los impuestos son un robo, por supuesto que los impuestos son algo que se está detrayendo de los contribuyentes por la fuerza y por obligación. Claro que sí. Y los impuestos han llegado a un punto en el que son confiscatorios. Hoy, mientras estamos hablando, ha salido que en España el coste laboral, es decir, los impuestos al trabajo, han subido hasta un 40,2%. Un salario mediano recibe una cantidad de impuestos que detraen el 40,2% de su salario y eso es antes de hablar de todos los impuestos indirectos, etcétera, etcétera. Debemos entender que además en España y en muchos países de América Latina resulta que han descubierto la inflación y han descubierto la pobreza en Argentina. Veréis, hasta hace 6 meses, cuando ganó las elecciones Milei, yo cuando viajaba a Argentina me he encontrado con estas afirmaciones por parte de la izquierda. Número uno, la inflación es multicausal, no tiene nada que ver con la impresión de moneda. Número dos, la pobreza está mal calculada. Estos son organismos neoliberales que analizan la pobreza porque en realidad no ha aumentado la pobreza. Fíjate, ¿Y qué es lo que heredó Milei? Milei heredó una bomba de relojería, un agujero monetario de más de 12.000 millones de dólares en el Banco Central, un Banco Central quebrado. Eso significa más emisión monetaria y por lo tanto más inflación a futuro. También recibió el mayor déficit gemelo fiscal y comercial de la historia reciente, con un aumento de ese déficit que se acercaba al 20% del Producto Interior Bruto. Recibió también, además, una inflación
que estaba en el 25% mensual, que estamos hablando de una inflación que en anualizado se iba al 300%, y si miramos los agregados monetarios se iba al 1700% si hubiera continuado la política del peronismo. Peronismo que, por otro lado, el gobierno de España defendió en las elecciones haciendo una injerencia absolutamente intolerable. Recordemos que el presidente Sánchez dijo que el candidato Massa del peronismo era la política inclusiva y de oportunidades para todos y todas, con ese lenguaje que él utiliza, mientras estaba dejando una inflación del 280%, una pobreza de más del 50% y una economía devastada con gigantescas bombas de relojería como las que os acabo de comentar. Milei ha empezado a solucionar todo eso, lo ha empezado a solucionar con políticas de la libertad, con ideas de la libertad, defendiendo las ideas de la libertad sin complejos, algo que debería empezar a hacer los partidos de centro derecha en la Unión Europea. Defendiendo las ideas de la libertad, además, desde un rigor absoluto. Y lo más importante, lo está haciendo no mintiendo a los argentinos, porque les dijo desde el principio que iba a ser duro, que se iban a tener que tomar medidas serias para devolver a Argentina al crecimiento y a la prosperidad. Es vergonzoso que en España y en otros países de América Latina hayan ahora descubierto la inflación y la pobreza en Argentina, mientras el silencio con Nicaragua, con Venezuela y con Cuba es absoluto. Que no os engañen.